Hola equipo, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Quiero decirles que hace poco fui al súper y estaba viendo unos esmaltes que me encantaron. Se llaman pitaya. ¿Los conocen? Son muy famosos y muy accesibles. Cuando les platiqué a mis amigas, me dijeron que eran productos orgánicos y además eran mexicanos. Y me puse a investigar más acerca de esto y resulta que fueron creados por Natalie Clemens. Ella es una joven originaria de Jalisco, quien empezó a crear este producto por un proyecto escolar, oigan, y fue tanta su entrega que terminó descubriendo la fórmula de su negocio. De ser un proyecto para la escuela, pasó a exportar su producto a Estados Unidos. ¿Se imaginan que ustedes pudieran lograr sus sueños como ella? ¿Saben qué es lo que le impulsó? Sí, mis niños, sus ganas de salir adelante, su perseverancia y no desistir. Y de aquí, de este grupo, sé que habrá personas exitosas, empresarios, grandes artistas y escritores. Así que vamos a seguir puliendo nuestras habilidades para acercarnos más a nuestros sueños. Así que el día de hoy tendremos como objetivo conocer el lenguaje empleado en los textos. Así que abran sus antenitas y pongan mucha atención en cómo identificar el lenguaje empleado en un texto expositivo. Así que a partir de este momento les voy a modelar y me convierto en una alumna ahora. Elsa, a ver, aquí tienes una actividad que dice, lee los siguientes ejemplos de textos expositivos. La información subrayada es ejemplo de evidencia del lenguaje denotativo del texto. A ver, y la parte subrayada. Aquí noto que inicia desde una emoción y se termina para controlar la situación. A ver, aquí dice, es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio. A ver, esta información es muy clara, pero también siento que es un tanto científica, porque habla sobre el proceso de nuestro organismo. Luego acá, más abajo, veo que está subrayada que dice, algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirir. Aquí también está siendo muy claro, pero también está utilizando un lenguaje especializado, por ejemplo, cuando habla acerca de las reacciones fisiológicas o también cuando dice que las emociones son innatas. En el texto 2 noto que lo subrayado dice, el objetivo del juego es lanzar una pelota golpeándola con una raqueta, de modo que rebote en la otra cancha, pasando la red dentro de los límites permitidos del campo rival, procurando que éste no pueda devolverla para conseguir un segundo rebote en el suelo. A ver, lo que voy a hacer entonces es leer el texto completo para ver por qué esa información subrayada es evidencia del lenguaje denotativo del texto. Veo que acá tengo otra instrucción que dice que debo de leer ese texto y subrayar la evidencia del lenguaje denotativo y responder dos preguntas. Explicar por qué el texto anterior tiene el lenguaje denotativo y si considero que el texto es claro y objetivo. A ver, entonces voy a regresarme a este texto. Muy bien. Al analizar las partes subrayadas, en la introducción dice que en la instrucción dice que se trata acerca de un lenguaje denotativo, pero ¿qué características tiene para hacer ese tipo de lenguaje? Mm, a ver, aquí noto que está utilizando términos relacionados con la ciencia
Y en el segundo texto, relacionados con el tenis, uno está al inicio y al otro está al final. Entonces quiere decir que está utilizando el lenguaje denotativo. Puede ser al iniciar un texto o al terminarlo también. A ver. Aquí también noto que lo está explicando de una manera formal. Aquí no está dando una interpretación, ni está dejando que se interponga la imaginación en esta información. Ya sé. Y yo recuerdo que Miss Johanna nos enseñó que este tipo de lenguaje se llama lenguaje denotativo, porque es objetivo y son lenguajes que se emplean en la ciencia y explicaciones formales del SAT. A ver, entonces ahora que ya sabes las características del lenguaje denotativo, vaya a leer el texto para seguir la instrucción. Dice que debo de leerlo y subrayar la evidencia del lenguaje denotativo. A ver, lo voy a leer. Mm, A ver, aquí voy a subrayar el primer renglón, porque me está dando una información formal de las galaxias y no me está explicando con términos complejos, sino términos claros, tal cual son las cosas. Pero parece que todo el párrafo está en el lenguaje notativo. Elsa, a ver, pero después del punto empieza diciendo, nuestro sistema solar. Entonces esa parte no debe de subrayarlo porque ahí ya está dando una interpretación del autor y eso no es lenguaje notativo porque ya está siendo explicado por un punto de vista. Muy bien, entonces voy a subrayar hasta este punto. A ver, noto que más abajo dice que las galaxias se clasifican según su tamaño y su forma. Las hay desde enanas con solo decenas de millones de estrellas hasta gigantes. Esta parte es una interpretación del autor. Ujú. No, también es una explicación formal y se entiende tal cual la está diciendo en el texto. Entonces, también subrayaré esta parte porque también es un ejemplo del lenguaje denotativo. Ahora mire la siguiente pregunta y dice, explica por qué el texto anterior utiliza lenguaje denotativo. A ver, Elsa, ¿y por qué es lenguaje denotativo? Mm, Cuando estaba subrayando en el texto lo que estaba en lenguaje denotativo, es porque la información que se brinda es de conocimientos reales acerca de las galaxias y son explicaciones súper claras, Elsa. Entonces, colocaré eso en mi respuesta. El texto utiliza lenguaje denotativo porque la información que se brinda es de conocimientos reales de las galaxias. Muy bien. Ahora me iré a la última pregunta y dice, ¿consideras que el texto es claro y objetivo? Mm, a ver, al estar analizando el texto, me di cuenta de que solo se está presentando una información. No está hablando de opiniones, ni de sentimientos, ni de puntos de vista. Entonces quiere decir que está aportando un valor informativo, está exponiendo ideas y no se le da el sentido a las palabras porque es tal cual es. Entonces, esto lo voy a colocar en mi respuesta. Perfecto. Muy bien. Y a ver, voy a revisar que haya seguido todas mis instrucciones. Muy bien. Terminé de realizar mi actividad. Y fin de mi modelaje en Sims. Ahora quiero que regresemos a nuestra pregunta de enfoque. ¿Cómo identificar el lenguaje empleado en un texto expositivo? Lo primero que yo hice fue leer los textos detenidamente. Después
Diferencie expresiones empleadas. Y por último, subrayé explicaciones claras en el texto. Ahora que ya lo saben, mis niños, es momento de irnos a nuestra práctica independiente. Y vamos a resolver el ticket de salida 5. Y van a contestar estas dos preguntas. ¿A qué se refiere con la palabra congénita? ¿Y qué título le pondrías al texto de su ticket de salida? Y recuerden que es muy importante explicar por qué, argumentando nuestras respuestas y dando evidencia del texto. Mis niños, ahora sí me despido, no sin antes mandarles mucho amor. Esperaré con muchas ansias sus trabajos.